Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 749, Votos y el jardín de los comienzos. Eglantine, te imploro que lo reconsideres, exclamó Anastasios. ¿Estás realmente a gusto con tu elección? Los nobles de otros ducados aún no han sido informados. Si has cambiado de opinión, ahora es tu única oportunidad de decirlo. Acabábamos de concluir una reunión en el dormitorio Erenfest y ahora estábamos de vuelta en nuestra villa. Anastasios me tomó de la mano y habló en voz baja, casi amenazante, pero sus ojos no delataban más que preocupación por mí. Incluso si mi determinación de convertirme en el próximo Sent se desmoronaba, él haría todo lo posible por protegerme. No deseas ocupar el trono, ¿verdad?, continuó mi marido. Te opusiste abiertamente a la idea tanto cuando nos comprometimos como cuando ordenamos a Rosemaine que rodeara los santuarios. Debió de pensar que yo había cambiado repentinamente de opinión, o que le había mentido desde el principio. Tomé su mano entre las mías. Antes, evitar el trono era la mejor manera de prevenir otra guerra. Intentar gobernar Jorgensmith habría violado la promesa que hicimos de ceder el trono al príncipe Sigisvald. Las tensiones entre Klassenberg y Drewanchel habrían aumentado, ya que el primero habría querido que yo me convirtiera en el Sent, y el segundo solo había accedido a casar a Lady Adolfine con el primer príncipe porque estaba en condiciones de ocupar el trono. Entonces teníamos otras opciones, recalqué. Por supuesto que opté por elegirlas. En cuanto a la obtención del Guthriesaid, Lady Rosemaine ya me llevaba mucha ventaja. Yo no quería otra cosa que preservar la paz, y lo más sensato había sido adoptarla en la familia real, y asegurar el libro sagrado a través de ella. Si hubiéramos concertado un matrimonio entre ella y el próximo Sent, en aquel momento, el príncipe Sigisvald, toda la situación se habría resuelto limpiamente. Por eso Rosemaine acusó a la familia real de utilizar a sus seres queridos como moneda de cambio, dijo Anastasios. Vaya. Pero cualquier noble se comportaría así, no solo un miembro de la realeza. ¿Es tan raro aprovecharse de la debilidad de otro para garantizar su cooperación? Lady Rosemaine hizo lo mismo con nosotros. Eglantine, dijo mi marido, con una expresión amarga formándose en su rostro. La reacción de Anastasios me intrigó. Había muchos ejemplos a los que recurrir, y mi propia vida amorosa estaba entre ellos. Auk Klassenberg y mi abuelo me habían obligado a elegir entre el príncipe Sigisvald y mi actual marido, negándome la oportunidad de considerar siquiera a otros hombres. Sus acciones me habían negado toda posibilidad de escapar. Y, sin embargo, Lady Rosemaine luchó con uñas y dientes para escapar de su aprieto. Muy admirable. Antes de su adopción, había obtenido el libro de Mestionora y reclamado otro ducado para salvar a Lord Ferdinand, asegurándose así de no convertirse en la Sent. Incluso había adquirido más estatus que nuestra familia al convertirse en el avatar de una diosa antes de que tuviera que entregarme el Guthriesaid. Solo lamento que nadie más de la familia real estuviera lo suficientemente resuelto y capacitado para aceptarla. El rey Trabuercual había rechazado el Guthriesaid por su actuación durante la reciente guerra. Anastasios carecía de los elementos para empuñarla. Y en cuanto al príncipe Sigisvald, se había negado a jurar lealtad a Lady Rosemaine. A pesar de tener el poder de eliminarnos, Lady Rosemaine y Lord Ferdinand resistieron sus impulsos, salvaron nuestras vidas y siguieron forjando el camino más pacífico para el futuro de Jorgensmith. No tuvimos elección, no cuando nuestra hija estaba en juego, pero no me importa evitar otra guerra. Los ojos de Anastasio se abrieron de par en par, y ladeé la cabeza en respuesta. ¿De verdad le chocaban tanto mis palabras? Mis opiniones no han cambiado, dije, solo mi situación. Mis pensamientos, sentimientos y aspiraciones siguen siendo los mismos.
Simplemente he decidido que convertirme en el Cent resolverá esta situación de forma más pacífica que cualquier otra cosa. Ya veo, murmuró Anastasios, más tranquilo que antes. Intuyó que no podría detenerme y esbozó una sonrisa derrotada. Puede que ellos me hayan allanado este camino, pero yo lo recorro por voluntad propia, continué. Aunque, aún me produce ansiedad, debo admitirlo. Solté la mano de Anastasios. Por mucho que él lo censurara, yo ocuparía el trono, tanto para proteger a nuestra hija como para evitar que otra guerra desgarrara a Jürgen Schmidt. No se me ocurría una solución mejor. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Pregunté. ¿No soy como me recuerdas? Antes de que pudiera insistir en que era su única oportunidad de divorciarse de mí, me tomó la mano y la apretó con fuerza. Yo también sigo siendo el mismo. Haré lo que haga falta, renunciaré a lo que sea, para seguir siendo tu marido. Bailaré a su son solo para estar a tu lado. Levantó una ceja burlona. Por mucho que me frustre, no pude evitar reírme. Su comentario irónico me recordó lo mucho que se había quejado de que Lord Ferdinand le obligara a realizar todo tipo de tareas a pesar de su condición de miembro de la realeza. Pronto estarás casado con la Cent, le dije. Tus luchas continuarán durante algún tiempo. Nos miramos a los ojos y luego reímos juntos. Me tranquilizó saber que no marcharía sola por este camino. Anastasios, deseo convertirme en una Cent que hace todo lo que está en su mano para evitar la guerra, que se opone al dolor y la muerte que causa. Me acerqué a la ceremonia de transferencia con esa determinación, pero ¿qué demonios está pasando aquí? La situación superaba todas nuestras expectativas. Lady Rosemaine había desaparecido al terminar su giro de dedicación. No se había retirado precipitadamente, sino que se había desvanecido literalmente en el aire. Lord Ferdinand, oculto a nuestra vista, me había ordenado que realizara mi propio giro de dedicación. Mi corazón latía con fuerza al pensar que el santuario no se abría para mí, pero las estatuas acabaron apartándose para crear un camino. Ascendí hacia él, como si todo formara parte de nuestro plan, y pronto llegué al jardín de los comienzos. Dentro de esta vasta extensión blanca, el mismo lugar donde había obtenido mi estapé, encontré a Lady Rosemaine, retorciéndose en el suelo, resistiéndose a una fuerza invisible, mientras Lord Ferdinand intentaba sujetarla. Se retorcía y pateaba las piernas, dejando que la falda se deslizara hasta sus rodillas. Duele. Ah. Lo entiendo, pero debes quedarte quieta. Tuvimos suerte de haber encontrado a Lady Rosemaine, pero estaba demasiado aturdida para sentirme aliviada. Parecía que Lord Ferdinand estaba ejerciendo una cruda violencia sobre ella. La inesperada escena hizo que mi cabeza diera vueltas. Tiene que haber una explicación para esto. Lord Ferdinand, Lady Rosemaine. ¿Realmente valía la pena interrumpir la ceremonia de transferencia?, pregunté tímidamente. Lord Ferdinand, aparentemente desesperado, me pidió que le ayudara a eliminar los encantos de Lady Rosemaine. Estaba al borde de la muerte, me explicó, y la única forma de salvarla era permitir que Mestionora volviera a su cuerpo. ¿Perdón? Esto es demasiado repentino. Me alegraba saber que Lord Ferdinand no había cedido al deseo, pero la verdad era aún más desgarradora. Acababa de dar mi nombre a Lady Rosemaine. Si ascendía a las alturas lejanas, tendría que ir con ella. Duele. Lady Rosemaine, le dije, no debe mover los brazos. Era difícil quitar los elaborados adornos de Lady Rosemaine cuando ella no paraba de retorcerse y gritar. Cada vez que le subía las mangas en busca de los broches que debía desabrochar, ella movía los brazos y me tapaba la vista con la tela ondulante. ¿Podrías mantenerle el brazo en su sitio?, le pregunté. No encuentro el cierre. Toma su muñeca así. ¿Así? Le indiqué a Lord Ferdinand cómo mantener a Lady Rosemaine quieta y finalmente conseguí quitarle los adornos. Eran hermosos y estaban cubiertos de pequeñas piedras del arco iris. Nada más quitar los adornos, que cayeron al suelo con un ligero estrépito. Una lluvia de luz descendió desde lo alto y envolvió a Lady Rosemaine como un capullo. No se parecía en nada al poder divino que irradiaba de ella. Más que nada,
Me quedé atónita al ver que no me había engañado, una diosa genuina había descendido. La luz que rodeaba a Lady Rosemaine ascendió tranquilamente en el aire. Suspiré, impresionada por la visión divina, mientras Lord Ferdinand se ponía en pie. Lady Eglantine, tome distancia y arrodíllese, dijo. La diosa castiga a los insolentes. ¿Habla por experiencia? Ahora que Gervasio estaba ausente, Lord Ferdinand era el único que había experimentado el descenso anterior de Mestionora. Seguí su consejo, di un paso atrás y me arrodillé como él. El propósito original del Sent era mediar entre la humanidad y los dioses, me informó Ferdinand. Ten cuidado de no ser demasiado obediente. No hagas promesas indebidas que distorsionen la sociedad tal y como la conocemos. Tragué en seco. En mi mente, el Sent era simplemente la persona que gobernaba Jorgenschmidt. Su propósito era equilibrar las necesidades y deseos de cada ducado al tiempo que proporcionaba maná a todo el país. Los deseos de los dioses nunca habían tenido nada que ver. Debía de ser un conocimiento aún más perdido. Solo un Sent con el Guthriesaid podía llevar a cabo su propósito, eso era algo que tendría que recordar. Al recibir el libro sagrado del avatar divino de Mestionora, aceptaría las cargas del trono hasta que llegara el día de pasar la antorcha a una nueva generación de candidatos Sent, que obtendrían sus libros de Mestionora mediante su propio poder. Los caminos de los dioses y los caminos de los hombres. Dos culturas, mundos aparte. Era tan poco lo que entendía. Estudiaba la lengua antigua, pero mi conocimiento de las deidades era mediocre en el mejor de los casos. Algunas cosas había que verlas para creerlas. Teniendo en cuenta que pronto me convertiría en la Sent, quizá fuera una bendición que estuviera aquí para presenciar el descenso de la diosa. Quinta, ¿qué le has hecho a Erbaermen? Preguntó Mestionora, después de tomar la forma de Lady Rosemaine. ¿Erbaermen? Por lo que recuerdo, era un subordinado de Wigelieve que se ganó la ira del dios de la vida por proteger a Mestionora y a los subordinados de Hedul. ¿Era el antiguo dios que se convirtió en el núcleo de Jorgenschmidt? ¿Y quién es Quinta? Rebusqué en mis recuerdos lo mejor que pude, incapaz de ocultar mi asombro ante el hecho de que un nombre que solo había encontrado en conferencias y libros antiguos hubiera surgido con tanta naturalidad en una conversación. A juzgar por el enfado en la voz de Mestionora, Lord Ferdinand debía de haberle hecho algo a Erbaermen. Seguía arrodillada, conteniendo la respiración y mirando fijamente al suelo blanco mientras esperaba su respuesta. Primero, dime qué le hicieron los dioses a Rosemaine, dijo Lord Ferdinand. Qué conveniente que solo el descenso de una diosa pudiera alejarla de las alturas lejanas. Así no se responde a una diosa. Me quedé mirando a la pareja. Lord Ferdinand seguía arrodillado, pero levantó la cabeza y miró a Mestionora a los ojos. Dios mío, replicó. Tan insolente como siempre, por lo que veo. Es una pena que Tersa no haya vuelto. Era mucho más apto para convertirse en un Sent que tú, Omain. Ni siquiera intentaba ocultar el pesar en su voz. Arrugué la frente. La diosa había mencionado aún más nombres que me eran desconocidos, pero no hacía falta ser un experto en deducción para darse cuenta de que se refería a Lord Ferdinand, Lady Rosemaine y Lord Gervasio. Me pregunto por qué tienen nombres secundarios. ¿Le dan a uno un título especial al recibir el libro de Mestionora? Sin saber qué pensar, solo pude permanecer en silencio mientras continuaba el debate entre el hombre y la diosa. En cuanto llegué, dijo Lord Ferdinand, me informaron de que Rosemaine estaba a punto de morir ante el poder de los dioses y que tendría que quitarle sus encantos para salvarla. No considero insolente preguntar cómo acabó en tal peligro para empezar. Hablaba con educación y seguía arrodillado, pero eso no cambiaba el hecho de que estaba discutiendo con la diosa de la sabiduría. Me mareé mientras pensaba si aquello era un sacrilegio. ¿Adoptarías ese tono a pesar de saber lo fácil que podría despacharte? ¿De verdad sería tan fácil? Rosemaine deseaba mi supervivencia y te prestó su cuerpo a costa de sus recuerdos más preciados. Quitarme la vida usando su forma violaría una promesa hecha entre dioses y hombres. Había muchas historias sobre la ruptura de tales promesas. En todas ellas, el culpable era castigado, fuera hombre o dios. Levanté la cabeza lo suficiente para ver cómo respondía la diosa. Aunque había adoptado la forma de Lady Rosemaine,
Se notaba a simple vista que no era la misma persona. Para empezar, levitaba en su sitio y desprendía una luz espectacular. Sus ojos eran de un dorado más brillante que los de su anfitriona, y el mero hecho de presenciar su ferocidad me obligó a someterme. No podía arriesgarme a encontrarme con su mirada, así que volví a mirar al suelo. ¡Qué irritante! ¿Y si ponemos la vida de Maine en la balanza en su lugar? Ella es importante para ti, ¿no? Rosemaine es demasiado importante para que los dioses la pierdan. Las vidas de todos en Jürgensmith capaces de alcanzar la fundación están ligadas a ella. Lord Ferdinand lucía una sonrisa incluso ante la amenaza de una diosa. Había dado su nombre a Lady Rosemaine, y me había instado a hacer lo mismo, como palanca contra los dioses. Además, aunque los dioses parecen pensar que Gervasio era el adecuado para convertirse en el Cent, nadie representa una amenaza mayor para Erbaermene Jürgensmith. Oh, me niego a creer que haya alguien más peligroso que tú. Quise coincidir. Anastasius me había hablado de la reciente batalla, y ambos habíamos estado presentes en la reunión de Lady Rosemaine con la familia real. Lord Ferdinand ni siquiera se inmutó ante la afirmación. Fue Gervasio quien suministró a Jürgensmith este armamento de plata y el veneno paralizante a Erbaermen, herramientas que ya se han cobrado la vida de docenas de nobles. Me da miedo imaginar lo que podría haber hecho a este país si no se le hubiera sacado de en medio. Yo prohibí que los hombres se quitaran la vida unos a otros. Las herramientas en sí no encierran malicia. Se podría idear la forma de que se activasen con solo tocarlas, dañando o matando a alguien por accidente o a través de las acciones de otros. Había conseguido que Anastasius destruyera la medalla de Gervasio, negándole a este su estape y el futuro que deseaba, así que podía imaginármelo rebajándose también a tal engaño. Además, continuó Lord Ferdinand, no prohibiste los ataques a Erbaermen. Está más allá de los simples mortales hacerle daño. No con el armamento que Gervasio proporcionó. Lord Ferdinand barrió una mano en el aire y lanzó un cuchillo de plata. Respiré hondo e instintivamente alcé la vista para seguir la hoja con los ojos. Solo entonces reparé en el gran hombre de marfil que permanecía completamente inmóvil. Desde que llegué al jardín de los comienzos, había estado demasiado concentrado en la angustia de Lady Rosemaine y luego en el descenso de una auténtica diosa. «Erbaermen», gritó Mestionora. Una espesa luz amarilla salió disparada de las puntas de sus dedos, pero fue inútil. La espada atravesó directamente las defensas de la diosa, rasgó algunos de los mechones blancos de Erbaermen y luego continuó su arco antes de clavarse en el suelo. En cuanto los cabellos fueron cortados, se convirtieron en ramas que cayeron con estrépito. Realmente es un árbol con forma humana. Me quedé mirando las ramas caídas, sintiéndome totalmente fuera de lugar. Estaba muy por encima de mi mediar en esta disputa. Me encogí y contuve la respiración, desesperada por no verme arrastrada a la refriega. Quinta. Dime qué le hicieron los dioses a Rosemaine, como eliminar por completo la influencia de su poder divino y qué otro medio, aparte de canalizar maná hacia ella, le devolverá sus recuerdos perdidos, exigió Lord Ferdinand. A cambio, le daré a Erbaermen el antídoto para el veneno que lo mantiene congelado. Mestionora se vio obligada a asentir. Preferiría que no volvieras a acercarte a Erbaermen, quinta. Dame el antídoto. No antes de que me proporciones la información que busco. Tras otro enfrentamiento fulminante con su rival, Mestionora me señaló. Entonces haz que Eglantine administre el antídoto mientras yo te explico. Mi intento de permanecer oculta había sido en vano, pero me sorprendió más que supiera mi nombre. Lord Ferdinand se acercó y puso un pequeño caramelo en mi mano. Toma. Ponte esto en la boca antes de hacer cualquier otra cosa. Te protegerá del veneno de muerte instantánea de Erbaermen. ¿De qué? Llegados a este punto, me vi obligado a darle la razón a Mestionora. No había nadie más peligroso que Lord Ferdinand. Había utilizado veneno de muerte instantánea en Erbaermen, el núcleo mismo de Jürgensmith. No había ser más divino ni más importante para el futuro de nuestro país. Todavía estaba aturdido cuando Lord Ferdinand me dio un segundo antídoto, esta vez en forma de una pequeña poción. Me explicó cómo usarla y el pequeño caramelo. Primero,
rocía la poción líquida en las manos de Herba Hermen. Cuando pueda moverlas, haz que beba el resto. No sé cómo le afectaría tocar el poder divino de los dioses. Sintiéndome tenso, acepté el antídoto y me puse en pie. Lord Ferdinand y la diosa continuaron su vaivén mientras yo me acercaba a Herba Hermen. Resultó que los dioses habían creído erróneamente que los encantos de Lady Rosemain, hechos para impedir el descenso de Mestionora, también obstruían las bendiciones de los dioses. Habían hecho todo lo posible por atravesarlos, abrumando a Lady Rosemain con más poder divino del que un cuerpo mortal podía contener. Como aún estaba teñida con el maná de Mestionora del anterior descenso de la diosa, Lady Rosemain pronto se encontró con que las bendiciones de los dioses rebotaban violentamente en su interior. Para eliminar el influjo de ese poder divino, tendría que ser drenada casi por completo de maná divino y luego teñida de nuevo con maná humano. ¿De verdad quiere la diosa que Lord Ferdinand drene el maná de Lady Rosemain y luego la tiña con el suyo? ¿Les está exigiendo que antepongan el invierno al otoño? Era una situación problemática para una mujer soltera y menor de edad, aunque supuse que las circunstancias no permitirían nada malo. Por no mencionar que estaba claro para todos los que los contemplaban que la unión de Lord Ferdinand y Lady Rosemain se basaba en el amor, no en una necesidad política. Si nos lo guardábamos para nosotros, sospechaba que a nadie le importaría que el invierno llegara un poco antes de lo esperado. Aún así, pensar que el descenso de una diosa tendría repercusiones tan graves. Muchos nobles habían llegado a envidiar a Lady Rosemain por su apariencia sagrada y el favor divino que ella y solo ella recibía. Solo ahora tenía claro el precio de esas bendiciones. Si me disculpan, dije, mirando a Herba Hermen. Debo rociar esta poción en sus manos. La última vez que visité este jardín, había un alto árbol de marfil donde este hombre permanecía inmóvil. Se parecía un poco a mi abuelo por parte de padre, el anterior Sent, así que me sentí extrañamente cerca de él. Rocé el antídoto en las manos de Herba Hermen, que lentamente empezaron a moverse de nuevo. Te vendría bien beberte el resto, dije, depositando la poción en su mano. Herba Hermen siguió las instrucciones y el resto de su parálisis se desvaneció. Efectivamente, puedo moverme de nuevo. Me sorprende que Quinta haya venido con armas tan peligrosas. Fue Gervasio quien las trajo a Jürgen Schmidt, informé. Utilizó el veneno en Arensbach y en los nobles de la soberanía. Pero en lugar de paralizarlos, los convirtió en piedras face en un instante. Habíamos encontrado el mismo veneno en el palacio y en el auditorio de la Academia Real. No nos había cogido por sorpresa, incluso nos habíamos preparado, pero algunos de los nuestros habían perecido a causa de él. Lord Ferdinand obtuvo las armas durante nuestra batalla por la Academia, pero ni siquiera había intentado utilizarlas hasta ahora. Era natural que los nobles de Jürgen Schmidt desconfiáramos de los lancenavenses, que habían recurrido a medios tan letales sin dudarlo. Estoy de acuerdo en que fue peligroso, psicótico, incluso, que Lord Ferdinand utilizara veneno de muerte instantánea contra ti, pero tiene razón en que no podíamos permitir que Gervasio se convirtiera en el Sent. Jürgen Schmidt habría visto el caos y la guerra a una escala sin precedentes. Así que esas son las circunstancias del mundo de los hombres, dijo Herba Hermen. Suspiró, luego pareció darse cuenta de algo y preguntó en voz baja, Eglantine, ¿con qué propósito has venido aquí? He recibido el Gutricide de manos de Lady Rosemain y pronto seré coronada como la nueva Sent. Mis disculpas por no haberlo mencionado antes. Restauraré el puente que una vez conectó a la humanidad con los dioses. ¿Cómo puedes pretender ser el Sent cuando careces del libro de Mestionora? No tienes ni el mana, ni la oración para ser digno de ese papel. ¿Cómo dices? ¿Soy indigna? Lord Ferdinand me había hecho creer que cualquiera que recibiera el Gutricide de Lady Rosemain sería reconocido como el nuevo Sent. Los dioses parecían no estar de acuerdo. Me volví hacia él de inmediato, esperando una explicación. Desde entonces había terminado de hablar con Mestionora y se acercó a mí. La diosa flotó tranquilamente en el aire antes de sentarse sobre el hombro de Herba Hermen. Lady Eglantine es una intermediaria necesaria para nosotros, declaró Lord Ferdinand. Como hemos hablado antes, los Sents de la próxima generación en adelante volverán a ser elegidos entre aquellos que obtengan por sí mismos el libro de Mestionora.
Gobernará Jorgen Schmidt con una Gutriseit, o una herramienta mágica de una, al menos. Dios mío, ¿un Gutriseit artificial? Preguntó Mestionora, con tono castigador. ¿Repetirías los errores de Absenti? Me encogí por instinto. En presencia de una diosa, con mis conocimientos sobre cómo se había llegado a heredar el Gutriseit, me sentía intolerablemente avergonzado de ser miembro de la familia real. Lord Ferdinand sacudió la cabeza. Esta herramienta mágica se hizo de tal manera que no puede transmitirse. El próximo Cent obtendrá el libro de Mestionora por su propio poder. Solo necesitamos ganar el tiempo suficiente para que se críe la siguiente generación. El mundo de los hombres es siempre tan problemático, dijo Mestionora. Lord Ferdinand recogió algo envuelto en tela de plata, luego quitó la cuerda mágica y las piedras feis de sellado que mantenían la funda en su sitio. Sacó un brazalete de tamaño considerable decorado con una gran piedra fey. Lady Eglantine, dijo, por favor, pase la mano por esto y registre su maná con él. Al registrar mi maná en el brazalete y lanzar el hechizo adecuado, el Gutriseit aparecería en mis manos. No podía creer la habilidad tecnológica de Cent Alcenti, el inventor de la herramienta, ni de Lord Ferdinand, que la había fabricado de nuevo. Sus talentos eran casi inhumanos. Qué curioso, dije. Si eras tan capaz, Lord Ferdinand, ¿por qué no te esforzaste por ocupar el trono? Por la misma razón que tú lo evitaste, a pesar de ser el único miembro de la familia real que podía entrar en los santuarios. No deseaba convertirse en semilla de guerra. Me parece bien, dije. Cada uno tenemos nuestras propias circunstancias. No importa lo extraordinario que alguien pueda hacer, entiendo que algunas cosas simplemente están más allá del control de una sola persona. Eglantine. ¿De verdad estás de acuerdo con Quinta? Preguntó Mestionora, casi incapaz de creer lo que oía. ¿Es el mundo de los hombres realmente como él dice? Me erguí. Lord Ferdinand me había advertido del vasto abismo que separaba los mundos de los hombres y de los dioses. Probablemente se enfrentó a Erbaermen y Mestionora porque ninguno de ellos comprendía nuestra perspectiva como humanos. Mi vida hasta ahora me ha enseñado el valor de la paz, dije. Para evitar otra guerra, considero que el camino que propone Lord Ferdinand es más fiable que cualquier otro. Puede que sus métodos para obtener lo que desea destaquen por su intensidad, pero el futuro que busca es de estabilidad. En tu opinión como humano, ¿es su camino más razonable que el de Main? Pensé por un momento en Lady Rosemaine. Aunque no habíamos pasado mucho tiempo juntas, muchos aspectos de su mentalidad me llamaban la atención. Lady Rosemaine no disfruta con la guerra, pero es intensamente egocéntrica, respondí finalmente. Lord Ferdinand y yo creemos que las necesidades de muchos son mayores que las de unos pocos. Hacemos lo que debemos para preservar la paz mayor. Lady Rosemaine, en cambio, llegaría a extremos peligrosos para proteger a sus allegados. Un candidato a archiduque normal no habría invadido Arensbach y robado su fundación por el bien de un solo hombre. Teniendo en cuenta el equilibrio de poder entre los ducados, las vidas de los caballeros que habían luchado con ella y el impacto social de la invasión, Lady Rosemaine habría minimizado el número de muertos y se habría asegurado una mayor ventaja permitiendo que Lord Ferdinand pereciera, aceptando las reparaciones de Arensbach y poniendo a la familia real en deuda con ella. Incluso mientras asistía a sus lecciones de la Academia Real, Lady Rosemaine hablaba de la ciudad biblioteca que esperaba construir, ciega ante el hecho de que su pueblo no compartiría su obsesión por los libros. Da más prioridad a sus propios deseos que a las necesidades de la sociedad, mortal o divino, y como resultado, sería mucho peor Cent que Lord Ferdinand. Si alguna vez entrara en política, aquellos que se negaran a satisfacer sus lujurias acabarían siendo engullidos y destruidos. Dirigí una mirada a Lord Ferdinand. Aprovechándose de un decreto real, se había asegurado su puesto como prometido de Lady Rosemaine. Esperaba que siguiera plenamente dedicado a corregir la loca búsqueda de ella por obtener todo lo que deseaba. Aunque, como uno de sus juramentados, siempre estará a merced de sus caprichos. Eglantine, ¿quieres decir que puedes mediar entre la humanidad y los dioses?, preguntó Erbaermen. Negué lentamente con la cabeza, incapaz de decir lo contrario. Debido a mi educación, los caminos de los dioses nunca se me han pasado por la cabeza.
Pero si evitar la guerra entre nuestros mundos es mi deber como Sent, entonces eso es lo que me esforzaré por hacer. Lady Eglantine, ¿olvidaste mi advertencia?, preguntó Lord Ferdinand con la mirada. Le dediqué una leve sonrisa. Agradezco su consejo, pero debo cumplir con los deberes que se esperan de mí. Ya no soy la esposa de un segundo príncipe que renunció a su derecho al trono. Deseo convertirme no en alguien que gobierna por falta de elección y se apoya en una herramienta mágica, sino en una verdadera Sent reconocida por los dioses. Aunque tu espíritu es admirable, dijo Erbaermen, no se puede confiar en las palabras de los hombres. Mienten tan fácilmente como respiran. Señaló al cielo, y un rayo de luz dorada descendió. Eglantine, ¿repetirás tu declaración como un voto a los cielos? Erbaermen me estaba incitando a hacer un juramento a la diosa de la luz y a sus subordinados. Le dediqué a Lord Ferdinand una sonrisa cansada, estaba abiertamente amargada por la intromisión de los dioses. Entré en la luz dorada por voluntad propia y luego me arrodillé ante Erbaermen y la diosa que flotaba sobre su hombro. Me negué a dejar que su dura mirada me perturbara. Que todos los dioses sean nuestros testigos. Alcé la mirada hacia el mundo de los dioses, y la luz dorada pareció brillar con más intensidad. Tal y como están las cosas, dependo de una herramienta mágica, y tanto mi maná como mi oración son deficientes. Haré todo lo posible para remediar estas carencias y convertirme en un verdadero Sent. Juro rodear todos los santuarios, rezar a los dioses y obtener mi propio libro de Mestionora. La luz dorada me envolvió. Pareció precipitarse en mi cuerpo y luego desapareció. Yo, Mestionora, doy fe de este juramento, dijo la diosa, con una voz más suave que antes. Levanté la mirada y vi que esbozaba una amable sonrisa. Erbaermen también parecía más considerado. La promesa está hecha, dijo. Te deseo suerte en su cumplimiento. Agaché la cabeza en respuesta, aún arrodillada. Capítulo 750. La extraña magia del nuevo Aub. Desde la perspectiva de un pescador de Arensbach. ¿Por fin has vuelto, Hifi? Buen trabajo ahí fuera. Sí. No fue un gran botín hoy. Estoy seguro de que solía haber más peces por aquí. Recogí algunas ramas de una pila cercana, las eché en mi caja y me uní al círculo de hombres que se relajaban junto al puerto. Siempre nos reuníamos después del trabajo para charlar, beber y cocinar el pescado que no habíamos podido vender. Dejé las ramas a mi lado, di la vuelta a mi caja y me dejé caer sobre ella. Luego, con mi fiel cuchillo, empecé a cortar una de las ramas en forma de brocheta. Dije. Pásame uno de esos peces, ¿quieres? Atrapa. No solo uno, sino 3 peces se elevaron en el aire hacia mí. Cocínalos y podrás comer con nosotros. Es casi la hora de cenar. Hay algo de sal por ahí, si la necesitas. Oh, gracias. Unté un poco de sal en el pescado, lo ensarté y lo puse al fuego. Siempre quedaban bien con un poco de alcohol. Saqué la copa de mi cinturón y se la tendí a Thorem. Llénala. Todos contribuimos a comprar la cerveza, así que podíamos beber toda la que quisiéramos. ¿Verdad? Thorem miró la botella que tenía en la mano, luego me miró a mí e hizo una mueca. ¿Estás seguro, Hifi? Ayer te oí discutir con tu mujer. No sonaba bien. Ah, no te preocupes por eso. Me echó la bronca, claro, pero pasar el rato con ustedes y compartir noticias es parte del trabajo. No puedo esperar que una terrateniente lo entienda. A mí me parece una tontería. Yo no era el único pescador cuya esposa e hija se quejaban de nuestras pequeñas reuniones. Cualquiera que pensara que el mar era un amante duro no había conocido a nuestras mujeres. Nos reímos entre nosotros y desestimamos la advertencia de Thorem hasta que, por fin, me sirvió un trago. Apuré la copa y eructé. El trabajo era tan horrible estos días que un buen trago de cerveza era lo único que me mantenía en pie. El pescado se estaba cocinando muy bien, la piel estaba dorada, el aceite crepitaba y los jugos corrían por la brocheta. ¿Quién ha llevado hoy el pescado al castillo? Seguro que fueron Sect y Ankh. ¿Pasó algo interesante? Una vez más, nuestro tema del día era el castillo.
Bueno, el nuevo Aub. Había echado a esos extranjeros arrogantes y cerrado la enorme puerta en el mar para que no volvieran. Era tan joven que aún llevaba el pelo suelto, pero eso no nos importaba. Era una heroína hasta la médula. Cada vez que íbamos al castillo, preguntábamos a los cocineros y sirvientes por cualquier información nueva sobre ella. Al día siguiente de la expulsión de los extranjeros, un noble nos pidió más pescado, ya que algunos caballeros que se alojaban en el castillo se estaban comiendo todas las existencias. Les dimos todo el que pudimos como agradecimiento por su gran rescate. Alguien nos había dicho desde entonces que a la Aub le encantaba comer pescado, así que empezamos a enviarle lo mejor de lo que pescábamos cada mañana. Oh sí, tenemos grandes noticias esta vez. Directamente del cocinero de la corte. Resulta que a la nueva Aub le gusta el siyaki. ¿Qué diablos es eso? Ni siquiera suena como una palabra real. ¿Es algún tipo de método de cocina de su antiguo ducado? No nos dice nada sobre el tipo de pescado que le gusta. Tráenos algo más útil la próxima vez. Según los rumores, la nueva Aub era de otro ducado del norte. Quizá por eso le gustaba el pescado cocinado de formas extrañas. Todos hicimos una mueca ante la falta de noticias decentes, pero Sect y Ang se miraron y soltaron una carcajada. No, escucha esto, es solo un nombre elegante para el pescado salado. Una de las cocineras dijo que quería pescado con buena carne blanca. Todo el mundo se quedó en silencio. ¿Pescado salado? ¿Cómo lo que estamos comiendo ahora? Señalé mi pincho, luego lo giré para cocinar el otro lado de mi pescado. Los pescadores comíamos este tipo de comida todo el tiempo, solo requería 2 ingredientes, ambos obtenidos del océano, pero sonaba demasiado simple para un noble. Sí. No creímos a los cocineros, ¿verdad, Sect? No. Pero lo comprobaron 3 veces con el noble que hizo el pedido, y no fue un error. Los pobres deben haber estado sudando a mares. Ni siquiera les dio la oportunidad de mostrar sus habilidades a la nueva Aub. ¿Así que come pescado como nosotros? Debes estar bromeando. Pensé que los nobles siempre cubrían su comida con hierbas extrañas o la hacían lo suficientemente picante como para entumecer sus lenguas. Tal vez ella no es muy aficionada a la comida extranjera picante. Ya que ella es de otro ducado y todo eso. Pásame ese pescado, ¿quieres, Jiffy? Ese es mío. Ignoró todos los lujosos platos nobles y fue directo al pescado salado. Se siente, bastante bien, en realidad. Le di a Ant su pescado y mastiqué lo que nos había contado mientras me bebía lo que quedaba de cerveza. Le encanta el pescado que le traemos y prefiere nuestro estilo de cocina a esa basura de Lancenave. Me siento más cerca de ella que nunca. Lo mismo. A la última Aub le faltaban algunos tornillos, así que no me importaba quién ocupara su lugar, pero me alegra que tengamos a esta chica nueva. No podía culparlo por eso. La última Aub también había sido menor de edad, pero ella era una verdadera pieza de trabajo. Cualquier cosa es mejor que la otra chica. En el momento en que su abuelo murió, todas las reglas empezaron a ser ignoradas. Mostró demasiado favoritismo a los extranjeros del otro lado de la puerta y no les hizo marcharse cuando debían. Por eso el océano se está enturbiando y ya no hay tantos peces como antes. No creo que esa sea la razón, pero definitivamente hemos tenido un problema de peces desde que ella llegó al poder. Fue más o menos cuando murió el viejo archiduque y aparecieron los barcos negros y plateados de los extranjeros cuando los peces empezaron a morir y el océano perdió su brillo. Algunos mercaderes se habían forrado con los negocios extra con los extranjeros, así que quizá prefirieran a nuestra anterior Aub, pero los pescadores la odiábamos a muerte. Nuestro sustento estaba en juego. Esos grandes barcos bloqueaban el puerto, y los guardias dejaban que los extranjeros fueran todo tipo de violentos. Ni siquiera podíamos ponerlos en su sitio sin que nos gritaran. Era una locura. Por no mencionar que esos asquerosos también eran secuestradores. Recordé la noche en que vimos sus carromatos y carruajes yendo y viniendo del puerto. Las cajas que llevaban eran enormes, y todos habíamos supuesto que los extranjeros volvían por fin a casa. Los habíamos observado desde lejos y disfrutado de unas cervezas, contentos de verlos de vuelta.
Hasta la mañana siguiente no nos dimos cuenta de que eran secuestradores. Estábamos pescando antes del amanecer cuando nos dimos cuenta de que había mujeres atadas en los carromatos. Llevaban ropas bonitas, lo que nos indicó que eran mujeres ricas o nobles, y que las llevaban a los barcos de los extranjeros. ¿Son nobles? No, había preguntado uno de mis compañeros. Esto no puede ser bueno. ¡Guau, guau, guau!, había gritado otro. Si no hacemos algo, nos echarán la culpa. La noticia se extendió entre los pescadores, y nuestro enfado con los extranjeros finalmente estalló. Dejen de destrozar nuestro puerto como si fueran los dueños. Solo queremos pescar. Sus barcos nos estorban. Rescaten a las mujeres. Ataquen los barcos. Puede haber más. Dejamos de pescar y usamos nuestros arpones y redes para atacar a los extranjeros. Todavía estaba oscuro, así que nos hicimos tanto daño a nosotros mismos como a nuestros objetivos, pero no íbamos a parar una vez que hubiéramos entablado combate con ellos. El nuevo AUB apareció entonces con un grupo de nobles. Algunos llevaban las capas moradas a las que estábamos acostumbrados, pero otros las llevaban azules y amarillas. Atacaron el barco y zanjaron nuestra pelea en un abrir y cerrar de ojos. Al principio, creí que nos había tocado, dije. Sí. Casi me manché los pantalones cuando aparecieron. No sabía si iban a darnos las gracias por salvar a las damas o a matarnos por atacar a sus preciados socios comerciales. Ver llegar a los caballeros nos había puesto nerviosos a todos, pero enseguida habían empezado a atacar a los extranjeros y a rescatar a las mujeres secuestradas. Destrozaron esos enormes barcos con facilidad. No somos nada comparados con los nobles, ¿eh? No olvides lo que vino después. La nueva AUB congeló el océano con esa enorme luz y cerró la puerta en el mar. Incluso se desvivió por curarnos. Es mucho que asimilar, pero una cosa está clara, ella es algo más. La nueva AUB usaba todo tipo de magias estacionales que nunca habíamos visto antes. No se parecía en nada a ninguno de los nobles que conocíamos. Nunca he visto u oído de otros AUBs curando plebeyos. Ella realmente es otra cosa, ¿no? Una luz verde había caído sobre nosotros, y todos los cortes y magulladuras de mis brazos habían desaparecido. Ya ni siquiera me dolían. Después vimos una luz amarilla, que uno de los caballeros nos dijo que era un hechizo para proteger a los ciudadanos. Debía de tener razón, porque los extranjeros no habían podido hacernos daño después de aquello. No creí que volvería a experimentar algo así, pero estaba bien. Me alegraba saber que los nobles nos veían a los pescadores como dignos de protección. Bueno, no todo es bueno, se quejó Sect, encorvando los hombros mientras mordía su pescado. Mi viejo por fin se retiró, pero ese hechizo de curación le curó la pierna. Ahora no deja de hablar de volver al trabajo. Supongo que el viejo todavía tiene algo de fuego en su vientre. Todos nos reímos. El viejo de Sect había golpeado a los extranjeros con tanta fuerza como la que ponía en gritar a los niños que causaban problemas en el agua. Ahora que estaba mejor, él y Sect se peleaban por quién era el dueño de su barco y quién era el cabeza de familia. No hay dos AUBs iguales, ¿eh? No se parece en nada a esa rubia. La joven rubia había venido una vez al puerto para ver partir a los barcos extranjeros. No la habíamos vuelto a ver desde entonces, porque nos había llamado a Defesios y nos había ordenado que nos quedáramos en casa durante sus futuras visitas. Incluso nos había dicho que amarráramos los barcos tan lejos que ella no pudiera verlos. Dudaba que esa chica nos hubiera curado o protegido. Bueno, no todo el mundo es bueno pescando. No me sorprende que no todos sean buenos como la AUB. Es una pena que la última haya sido un desastre. Nuestras vidas estaban en juego. No podemos permitirnos tener desastres al mando. Sí, y apestó mientras lo hicimos. Otra vez chismorreando sobre la nueva AUB, dijo una nueva voz. Me giré y vi a Ford. No era pescador, sino compañero en un barco mercante que transportaba mercancías de aquí para allá. Su último cargamento lo había llevado al norte. Debía de acabar de regresar. Buenas noticias, entonces, dijo. He visto a la nueva AUB trabajando en el norte. Sí. ¿Qué tipo de trabajo?
Todos le hicimos sitio, emocionados por tener noticias de la AUB. Se repartió la fruta y el alcohol que nos había traído de recuerdo, luego dio la vuelta a una caja y se sentó con nosotros. Su vaso estaba lleno de cerveza antes de que se diera cuenta. Así que subí a Cannabis, empezó. Cannabis era una provincia que bordeaba el océano. El barco mercante en el que trabajaba Ford hacía escala en varias ciudades de camino al norte, compraba productos locales en Cannabis y luego regresaba al sur. Ford continuó, vimos a Lady Rosamine y a algunos otros en sus bestias altas mientras volvíamos hacia aquí. Lady Rosamine. ¿Ese es el nombre de la nueva AUB? ¿Cómo te enteraste? Era raro que los plebeyos aprendieran el nombre de un noble. Los mercaderes a los que se les permitía visitar las fincas nobles y el castillo podían aprender algunos, claro, pero nunca los pescadores como nosotros. Ford esbozó una sonrisa orgullosa y dijo, déjame llegar a eso. Al igual que cuando intervino en la pelea, era la única que montaba un biplaza. Llevaba una cosa grande que parecía un cáliz y derramaba luz de arcoíris desde el cielo. Hizo que el océano nublado se volviera claro en unos instantes. Ford, cálmate, le dije. No te sigo en absoluto. Tienes que explicar qué era la luz del arco iris. Y no escatimes en detalles. ¿Era como esa magia verde curativa? ¿O del tipo amarillo protector, tal vez? No lo sé, pero fue una locura. Las algas crecieron tan de repente que el océano cambió de color, y los peces demasiado finos para ser atrapados con redes se volvieron enormes. Lo juro, todos los pescadores de los alrededores se volvieron locos. Claro que se volvieron locos. ¿En serio? Nunca había oído hablar de magia que pudiera hacer crecer así a los peces. Sí, hablo en serio. Empezaron a vitorear y saludar a Lady Rosamine. ¿Y adivina qué? Ella les devolvió el saludo. Todos volvieron a vitorear, y un tipo de su grupo se acercó y les dijo a todos que rezaran. ¿Qué rezaran? Sí. Dijo algo así como, Lady Rosamine, la avatar divina de Mestionora, se ha convertido en la AUB de esta tierra. Ofrézcanle sus plegarias. Alabada sea Lady Rosamine. Eso me recordó que debíamos rezar durante nuestro bautismo y mayoría de edad. Debe haber sido el mismo tipo de oración. Al parecer, Ford y los demás en Cannabis se habían emocionado tanto que habían hecho lo que se les había pedido sin rechistar, inspirando a Lady Rosamine a verter aún más luz del arco iris en la provincia. Eso es una locura. Una auténtica locura. Pero somos nosotros los que llevamos el pescado al castillo, ¿no? Me golpeé la rodilla con el puño. Debería hacer algo con el agua de aquí. Ford se cruzó de brazos. Puede que no lo sepas, ya que solo pescas en aguas cercanas, pero la tierra y el océano están mucho peor en el norte. Allí la gente se muere de hambre. Grindelwald ni siquiera tiene un jibe ahora mismo, así que las cosas allí son un absoluto infierno. Es lógico que empiece por el norte. Era justo, no sabía mucho sobre cómo le iba al ducado en otros lugares. Yo también deseaba que nos prestara algo de atención, pero todo el mundo en todo el ducado probablemente estaba pensando lo mismo. Está empezando con los peores lugares, dijo Ford. Podemos esperarla aquí pronto. No nos abandonará, así que solo tenemos que esperar nuestro turno. Sí, tienes razón. Algo me decía que volvería, especialmente cuando estaba haciendo tanto por el bien de los plebeyos del ducado. Tengo que admitir que estoy deseando que vuelva, dijo Ford. La vimos ir al oeste en esa cosa rara de arcoíris. ¿Cosa rara de arcoíris? Bueno, teníamos curiosidad. Queríamos saber qué iba a hacer Lady Rosamine a continuación, así que atracamos en una ciudad cercana y hablamos con algunos de los granjeros de allí. Nos dijeron que se alojaba en una enorme casa arcoíris. Señaló, así que me volví para mirar con la boca llena de pescado cocido. Era el doble de grande que aquel granero de allí, pero tenía la cabeza y la cola de una bestia fey. Una creación de los dioses, si alguna vez he visto una. Aunque era bastante raro. ¿Un granero arcoíris con cabeza de animal? Eso no tiene sentido. Y escucha esto, voló.
Ford, ¿te estás volviendo loco? Pregunté. Entiendo que quieras hacerlo sonar genial, pero ya basta. Algo tan grande nunca podría dejar el suelo. Estoy hablando en serio. Te vas a comer tus palabras cuando vuelva por aquí. Sí, da igual. Espero que la volvamos a ver pronto. Estábamos tratando de calmar a Ford cuando oímos unos golpes. Alguien, de la soldadesca o tal vez de uno de los gremios, debía tener algo que anunciar. Normalmente significaba que los nobles habían hecho algún tipo de demanda poco razonable. La última vez, fue un mensaje a los pescadores para que abandonáramos el puerto antes de que llegaran los extranjeros. Ni siquiera había sido el periodo comercial habitual. ¿Qué está pasando? Me pregunté. Lady Rosemaine sigue en el norte, ¿no? ¿Estaban los nobles intentando hacer algo mientras la nueva Aube estaba fuera? Todos nos pusimos en pie, ansiosos, y nos dirigimos a la plaza. Otros salieron de sus casas para escuchar lo que tenía que decir el causante del alboroto. Noticias urgentes del castillo, anunció uno de los soldados. Esta noche, entre la sexta y la séptima campana, la nueva Aube planea lanzar un hechizo a gran escala para llenar todo el ducado de Maná a la vez. No se alarmen si el cielo comienza a iluminarse. Repito. En otras palabras, no necesitábamos hacer nada. Entendía por qué los soldados nos habían advertido, pero un hechizo no era algo por lo que preocuparse. Volvimos a sentarnos junto al puerto, un poco decepcionados. Me pregunto qué habrá querido decir con que el cielo se iluminará, dije. La luz del arco iris va a empezar a llover sobre nosotros o algo así. Probablemente se refería a la cosa de arco iris que vi, dijo Ford. Ya sabes, esa cosa grande con cara. Apuesto a que vamos a verlo. Aquí vas de nuevo, suspiré. No nos vas a engañar. Ga. Espera. Es la cosa más rara de la historia. Bebimos más y seguimos charlando antes de separarnos para ver lo que fuera que iba a hacer el hechizo de Lady Rosemaine. Era lo bastante tarde como para que yo estuviera normalmente en la cama, me levantaba antes del amanecer los días que iba a pescar, pero en lugar de eso, me quedé fuera con mi mujer, Fina. Si así dejaras de beber tanto, querría que el Aube lanzara este hechizo todas las noches, me dijo. En lugar de ir al pozo, ¿qué tal si esperamos junto al puerto? Ford nos contó una historia sobre el océano de otra provincia que cambia de color. Quiero ver si el nuestro también cambia. Dudo que te des cuenta con esta oscuridad, pero seguro. Pasamos la plaza donde esperaban nuestros vecinos y pronto llegamos a la calle. La mayoría de la gente que vimos miraba al cielo con expectación, mientras otros se dirigían a las montañas cercanas al barrio de los nobles. Parecía un festival. Por todas partes se oía un murmullo de entusiasmo. Jiffy. Fina. Tenías la misma idea, ¿verdad? Llegamos al puerto y nos encontramos con un montón de gente ya reunida. Fina vio la cerveza en sus manos mientras se sentaban alrededor del fuego y puso cara de haber tragado tierra. ¿Qué es lo que les pasa, hombres? Espetó. ¿Es que beber es lo único que se les da bien? Vamos, vamos, Fina. No te enfades tanto, dijo Hank. No todas las noches el Aube hace algo por nosotros. Ven a tomar una cerveza, ¿por qué no? Jiffy, tráele a tu mujer una caja para sentarse. Asentí a Hank, que agitaba su botella mientras intentaba animar a Fina, y fui a buscar 2 cajas. Todos bebimos y comimos lo que la gente traía de sus casas mientras esperábamos a que empezara el conjuro. Oh, creo que está empezando. Hay algo brillante por allí. Fina señaló, y todos siguieron su dedo. Una luz pálida se extendía desde el castillo, mucho más alto que el puerto y el resto de la ciudad. Empezaba a pensar que era más grande de lo que Ford había descrito cuando un estallido verde se disparó hacia el cielo. ¿Luz verde? Grité. Ford, dijiste que era un arco iris. Todos nos giramos y le vimos frunciendo el ceño hacia el cielo. Sí, esto no es lo que vi, murmuró. No veo a Lady Rosemaine ni a sus caballeros. La luz verde se movía como si estuviera viva.
Pasó del cielo sobre el castillo al barrio de los nobles y la ciudad baja antes de dispararse directamente sobre nuestras cabezas, dibujando una raya a su paso. Va hacia la puerta, ¿verdad? ¿Va a caer la luz del arco iris de la línea verde? Observamos y esperamos mientras la línea se dirigía hacia el oeste. Pronto empezó a brotar de ella un patrón complejo. Parece una especie de encaje, dijo una de las mujeres. Sí. Otro estuvo de acuerdo. Como uno de esos abanicos decorativos que usan las chicas ricas. Las otras mujeres parecían igual de conmovidas y no dejaban de repetir lo maravilloso que era el diseño. Los hombres veíamos exactamente lo mismo desde exactamente el mismo lugar, pero teníamos otra cosa en mente. Es impresionante, pero no tiene los colores del arco iris. No es esa cosa grande y rara de la que nos hablabas, ¿verdad? Aunque es bastante enorme. Nunca dije nada sobre un patrón. Ford protestó. Era una cosa enorme del tamaño de un granero. Podía moverse, elevarse por el aire e incluso tenía una cabeza extraña, ¿recuerdas? Ford, ¿qué demonios viste? Eso es lo que quiero saber, gritó. ¿Qué estaba haciendo en Cannabis? Dejando su confusión de lado, la magia en realidad era un poco loca. Continuaba hacia el oeste, luego hacia el norte, y el patrón seguía extendiéndose. El anuncio nos había dicho que esperáramos un hechizo a gran escala, pero este era incluso mayor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Nos quedamos mirando las líneas verdes con asombro. Atención ciudadanos de Arensbach, que pronto se llamará Alexandria. ¿Pueden oírme? ¿Qué? Casi me sobresalto. ¿De dónde viene esa voz? Pertenecía a un hombre joven, pero parecía provenir de algún tipo de dispositivo cercano. Nunca había visto nada igual. Sirvo a Lady Rosemaine, la nueva Aub de este ducado, continuó la voz. Mi señora creó el círculo mágico que ahora se extiende por el cielo para llenar de maná este yermo ducado. Está siendo testigo de un hechizo que se remonta a la era de los mitos, uno que solo puede realizar el avatar divino de Mestionora. Para recibir las bendiciones de los dioses, hay que rezar. Y para servir mejor a Alexandria, hay que rezar a Lady Rosemaine. Alabados sean los dioses. ¿Qué? No importa si eres plebeyo o noble, continuó la voz. A todo el mundo se le enseña a rezar durante su bautismo y ceremonia de mayoría de edad. Su fervor determinará la fuerza de la bendición que enriquezca esta tierra. Recen para mejorar sus vidas y para enriquecer la tierra estéril con maná. Lo diré de nuevo, alabados sean los dioses. Ni siquiera podíamos ver al misterioso orador, pero su intensidad se percibía con claridad. Quería que rezáramos. Todos nos quedamos de pie, confusos y un poco abrumados. Bueno, si rezar hace que los peces vuelvan, murmuré. Reconozco esta voz, dijo Ford. Escuchamos a este tipo cuando fuimos al norte. Nos dio las mismas instrucciones, así que todos rezamos a bordo de nuestro barco. Juntos, repasamos la postura que los sacerdotes nos habían enseñado en el templo. Tenemos que levantar las manos y la pierna derecha, ¿verdad? Y hay que gritar, alabados sean los dioses. Añadió Ford, haciéndonos una demostración. No estaba convencido de que rezar cambiara las cosas, pero no podía negarme a intentarlo. Era por el bien del ducado, o eso nos habían dicho, y los plebeyos acabaríamos en más problemas que la mayoría si nuestra tierra y nuestro océano no mejoraban. Recemos a Lady Rosemaine, el avatar divino de Mestionora. Anunció la voz. Alabados sean los dioses. ¿Alabados sean los dioses? Hicimos lo que pudimos, pero no fue suficiente. El noble al que no podíamos ver empezó a criticarnos de inmediato. Eso ha sido insultante. Tómenlo en serio. No hay división entre nobles y plebeyos cuando se trata de rezar. A todos los nobles de ahí fuera, deberían entender la cantidad de maná que requiere este hechizo y lo mucho que Lady Rosemaine está reduciendo su vida para lanzarlo. Ahora, todos, unan sus corazones. Hagan una plegaria digna de la magia de Lady Rosemaine. Resultó que los nobles estaban siendo obligados a dar esta oración también. No sabía quién dirigía la carga,
pero nos imaginamos las caras de los nobles y nos reímos. Es gracioso pensar que todos estamos en el mismo barco. Lady Rosemaine está renunciando a parte de su vida para hacer algo que incluso a los nobles les parece duro. Una imagen de nuestra nueva Aob apareció en mi mente, una mujer joven que ni siquiera tenía edad para llevar el pelo recogido. Era de otro ducado, pero ni siquiera había dudado en lanzar este hechizo para nosotros. Era nuestro deber como ciudadanos ayudar. Tal vez no lo estábamos tomando lo suficientemente en serio, dije. Pongamos todo nuestro empeño en la próxima. Para la tercera oración, podíamos oír gritos desde fuera del puerto. A la cuarta, todos competíamos por ser los más ruidosos, y nuestras voces retumbaban hasta el punto de que parecía que toda la ciudad estaba rezando. Lo estamos consiguiendo, exclamó el líder de nuestra oración. Una más. Recemos a Lady Rosemaine, el avatar divino de Mestionora. El avatar de una diosa. Alabados sean los dioses. Alabados sean los dioses. Rezamos con tanta pasión que la ciudad entera pareció temblar, y fue entonces cuando vi la luz verde que volvía hacia nosotros. Había girado alrededor de todo el ducado y se había extendido tanto que ya apenas quedaban huecos en el cielo nocturno. Estamos muy cerca. El círculo se está conectando. La línea volvió al castillo, completando el círculo mágico, y un destello deslumbrante iluminó el cielo nocturno. La luz verde llovió sobre todo el ducado como si el círculo hubiera empezado a desmoronarse. Alabados sean los dioses. Todos vitoreamos a la vez, quizá porque rezar juntos nos había unido más. La voz que salía del extraño aparato no paraba de delirar. Somos testigos del renacimiento de un antiguo hechizo que utiliza el maná divino de los dioses. ¡Qué glorioso! Alabada sea Lady Rosemaine. A nuestro avatar divino de Mestionora. Todos los que rezaron, contemplen su ducado rejuvenecido y expresen su gratitud a su nueva Aob. Los que estábamos cerca del océano nos asomamos al agua, pero mi mujer tenía razón, estaba demasiado oscuro para que pudiéramos notar ningún cambio. Aún así, teníamos grandes esperanzas basadas en lo que Ford había visto en Cannabis. No puedo esperar a mañana. Vamos a dormir un poco. Nos vemos aquí al amanecer y vamos a ver el océano juntos. Mientras corríamos por las bulliciosas calles de la ciudad de camino a casa, nuestras esposas se burlaban de nosotros porque estábamos demasiado emocionados para descansar. Llegó la mañana y, una vez más, Fina tenía razón, apenas pegué ojo y me desperté incluso antes de lo habitual. Aún estaba oscuro, pero el sol no tardaría en salir. Corrí escaleras abajo con la intención de pasar junto al pozo, pero me detuve en seco cuando algo crujió bajo mis pies. ¿Qué? La noche anterior no había hierba, pero ahora era tan alta que me llegaba a las espinillas. Me agaché y la toqué. Incluso a través de mis sandalias, podía sentir que la tierra dura y seca se había vuelto blanda. ¿Esto es real?, murmuré. Hombre, si hasta el pozo ha cambiado tanto, ¿cómo estará el océano? Seguí corriendo hacia el puerto, con la emoción gestándose en mi pecho. El cielo parecía volverse más brillante a cada paso. Probablemente tendría una vista increíble del océano cuando llegara al puerto. Respirando hondo, corrí por las callejuelas y doblé esquinas cerradas. Llegué a la calle principal, que conducía directamente al puerto, y me detuve. Más allá de los edificios blancos y la carretera blanca, vi un océano azul verdoso brillante. Incluso desde tan lejos, podía ver que el agua era cristalina. No puede ser. Nunca había visto el océano así. Solo entonces me di cuenta de lo oscura y turbia que había estado el agua antes. Desde que habían pasado aquellos barcos negros y plateados, los peces habían empezado a morir más rápido que nunca, y el océano se había vuelto especialmente turbio. Pensé en todos los días que habíamos salido al mar y habíamos vuelto con las manos vacías. Así era antes, dijo una voz que reconocí de inmediato. Me giré y vi a Sect con su padre. Ellos también se dirigían al puerto. Decidimos hacer el resto del viaje juntos. ¿Decidiste dejar que tu viejo zarpara contigo, eh? Le pregunté a Sect.
Recordé sus discusiones sobre quién era el dueño de su barco y si su padre volvería de su retiro, pero quizá por fin habían llegado a un acuerdo. Voy a recuperar mi barco, declaró el padre de Seth. Laob me arregló como si nada. Tengo que agradecérselo dándole su pescado. Te dije que yo soy quien va a obtener su pescado. Seth se quejó. Estás retirado, viejo. No te metas. Demasiado para llegar a un acuerdo. En realidad, no me importaba quién de ellos se hiciera cargo, pero había algo que no podía dejar volar. Estiré los brazos y seguí corriendo. Qué pena, los dos. Voy a conseguirle a Laob su pescado. Vuelve aquí, Jiffy. Lo resolveremos más tarde, hijo. No dejes que gane. Corrimos el uno contra el otro hasta el puerto, donde encontramos a otros pescadores que ya intentaban botar sus barcas. Debíamos de llegar tarde. Por fin en marcha, se burló uno de nuestros compañeros. Vamos por delante. Es una carrera para ver quién le da las gracias primero a Lady Rosamine. ¡Hurra! Leven anclas. Prepárense para zarpar. Alabada sea Lady Rosamine. Alabados sean los dioses. Los pescadores botaron sus barcas y navegaron hacia el brillante océano. Había tantos peces nadando que podíamos verlos con nuestros propios ojos, y el brillo de sus escamas era un espectáculo aún más maravilloso. Subí a mi propia barca y salí también. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.